Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Andriy Yermak dejó su cargo como jefe de gabinete de Ucrania. Pese a ser una de las principales figuras de la administración de Volodymyr Zelensky, el presidente anunció su dimisión horas después de que la casa de su ex colaborador fuese allanada en medio de una trama por presunta corrupción. Decenas de migrantes venezolanos quedaron varados en su camino hacia Perú. Intentan dejar Chile tras las declaraciones del candidato de extrema derecha José Antonio Kast, quien indicó que si llega a la presidencia expulsará a los indocumentados. Previo a las elecciones en Honduras, el presidente Donald Trump informó que planea perdonar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en la Unión Americana por 3 cargos de narcotráfico. En una publicación en su red social, el republicano dijo que Hernández fue tratado injustamente. Vamos a dar inicio en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky informó la dimisión de su hasta ahora jefe de gabinete, Andriy Yermak, una de las fichas clave de su gobierno. La renuncia fue comunicada horas después de que las autoridades allanaran la casa de Yermak en medio de un caso por corrupción en el sector energético del país. Zelensky indicó que con esta salida el gobierno busca no comprometer la posición de Ucrania en las negociaciones decisivas que mantiene con Estados Unidos sobre el plan de paz de la Casa Blanca. Ampliamos el perfil y la trayectoria del ahora exfuncionario en el siguiente informe. El domingo pasado en Ginebra, Andriy Yermak hizo una aparición pública junto al jefe de la diplomacia estadounidense, un rostro conocido por los ucranianos y los líderes de la escena mundial y negociador clave para Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia. Estamos logrando avances significativos y avanzamos hacia una paz justa y duradera. Andriy Yermak, de 54 años, no ha podido completar su misión. La presidencia ucraniana ha anunciado su dimisión tras un registro en su domicilio en el marco de una investigación sobre un amplio escándalo de corrupción. Los ministros de Justicia y Energía fueron destituidos y aunque Yermak no fue imputado en este caso, oposición y oficialismo exigían su salida. Un duro golpe para Volodymyr Zelensky, que pierde a su mano derecha y una figura considerada el vicepresidente del país. En 2010 conoció al jefe de Estado, cuando ambos trabajaban en la producción audiovisual. 9 años más tarde, el dúo se reunió de nuevo durante la campaña presidencial, en la que Zelensky fue elegido presidente. Yermak le asesoró en cuestiones de política exterior, antes de convertirse en su jefe de gabinete en 2020. Estoy agradecido a Andriy por haber velado por una posición ucraniana en el proceso de negociación que siempre estuvo representada de la mejor manera posible. Una posición siempre patriótica. Un asunto que empaña la imagen de Zelensky, que se ha erigido defensor de la lucha contra la corrupción, en un momento en el que busca apoyo financiero y militar en Europa. Justamente sobre las negociaciones para un eventual plan de paz en Ucrania, diarios estadounidenses y la agencia AFP informaron que negociadores ucranianos estarán este fin de semana en territorio estadounidense. Está previsto que mantengan conversaciones con funcionarios estadounidenses, entre los que se encontraría Steve Witkoff, un encuentro que podría producirse en Florida. Todo esto en medio de la presión de Washington por acabar el conflicto y en medio de las marcadas diferencias entre la propuesta inicial, delineada aparentemente por Estados Unidos y Rusia, y las versiones posteriores modificadas por Ucrania y por la Unión Europea. Cambiamos de tema, vamos a la frontera entre Chile y Perú, donde decenas de migrantes venezolanos se encuentran varados. Buscan dejar el territorio chileno y avanzar hacia el vecino país, luego de que el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, que pasó al balotaje del 14 de diciembre, indicara que expulsará de Chile a los migrantes indocumentados. La Cancillería peruana indicó que se está gestando una crisis migratoria en la frontera, al tiempo que el gobierno planea declarar el estado de emergencia en la zona. Respecto de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, esa conversación se mantiene activa entre ambas cancillerías. El propósito central, al igual que en el periodo anterior, es evitar una crisis humanitaria en la zona.
En otras noticias, vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump informó este viernes que planea conceder un indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. El ex jefe de Estado se encuentra preso en la Unión Americana cumpliendo una condena de 45 años por 3 cargos de narcotráfico y armas, incluido haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El republicano dijo que Hernández fue tratado de manera injusta. Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien según muchas personas, a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora tras la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. Voten por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Justamente nos quedamos en Honduras, que encara la recta final de unas elecciones generales que enfrentan al oficialismo de izquierda con la oposición de derecha en un empate virtual entre los 3 favoritos a la presidencia: Richie Moncada, Salvador Nasralla y Nasri Asfura. Uno de los temas que ha emergido para la decisión del voto es la migración, por su estrecha relación con la pobreza y la violencia de ese país centroamericano, tanto como por la política de deportaciones masivas de Donald Trump. Nuestro enviado especial a Tegucigalpa, Andrés Suárez Jaramillo, tiene el informe. En vísperas de las elecciones generales de Honduras, Eric Sevilla resiente su deportación tras 12 años de vivir en Dallas, Texas. Un retorno forzado que solo en los primeros 10 meses del 2025 ha afectado a más de 34,000 hondureños, un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024. La deportación fue un golpe duro, la verdad, en mi vida. Pero pues gracias a Dios hemos logrado hallar oportunidad en este país, pues, que es nuestra tierra, la tierra que los vio nacer. Ante la política de deportaciones masivas de Trump, el gobierno de Xiomara Castro amenazó con expulsar las bases militares estadounidenses de Honduras. No cumplió su advertencia, sin embargo, optó por un enfoque humano para recibir a los migrantes. Estos espacios anteriormente eran centros de detención donde se custodiaba al migrante. Entonces, eso es parte de esta política. Este espacio es un espacio reciente. Todos los centros de atención se cambiaron a ese enfoque humano, a que fueran centros de atención integral para los y las migrantes. Entre quienes se benefician de estos centros migratorios está Saily Armas, una cubana que viaja sola hacia Estados Unidos. Honduras es un país clave para el migrante y es un lugar donde, gracias a Dios, se permite hacer la estadía sin riesgo de policía, que te puedan coger y te puedan deportar porque te permiten un permiso. Aunque los candidatos de derecha no tienen el mismo enfoque y podrían volver a dar un giro hacia un trato más hostil hacia los migrantes de otros países y aumentar las expulsiones. En unas elecciones marcadas por las deportaciones desde Estados Unidos, la forma de acoger a los nacionales y a migrantes de otros países se ha convertido en un tema sensible en la carrera a la presidencia. El sudeste asiático sigue fuertemente afectado por las inundaciones que ya cobraron la vida de 321 personas en varios países de la región. Indonesia y en especial la isla de Sumatra tienen la mayor cifra de víctimas, mientras las operaciones de rescate se ven ralentizadas por el mal tiempo e infraestructuras viales dañadas por el temporal. Tailandia también contabiliza decenas de víctimas, mientras que Sri Lanka todavía está enfrentando el ciclón Ditwa. El informe es de William Gasso. Localidades enteras cubiertas de lodo y agua. Ese es el paisaje que dejaron varios días de las lluvias torrenciales en el sureste asiático. En la isla de Sumatra, el balance de víctimas mortales ya superaba las 170 personas el viernes y podría seguir aumentando. Miles de familias tuvieron que huir de sus hogares y los damnificados lamentan la lentitud del Estado para proporcionar ayuda. No ha llegado ninguna ayuda, solo hemos recibido pequeñas cantidades de comida, nada más. Frente a las críticas, el ejecutivo indonesio aseguró que estaba haciendo todo lo que está en su poder para acelerar las operaciones garantizadas por las carreteras afectadas. El gobierno ha actuado con rapidez desde los primeros días del desastre. Hemos enviado ayuda y respuesta por tierra y aire. Sin embargo, las condiciones sobre el terreno son difíciles. Muchas carreteras están cortadas.
Tailandia también pagó un alto precio con decenas de muertos en 8 regiones del país y 3,5 millones de personas afectadas. Las lluvias cesaron, pero los daños son inconmensurables. En la ciudad sureña de Atiay, la más golpeada, los habitantes empezaron las labores de limpieza. Mi jefe se ha visto muy afectado. Todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Ahora, con situaciones como estas, no tenemos trabajo ni ingresos, así que estamos ayudando para poder volver al trabajo lo antes posible. Mientras tanto, Sri Lanka enfrenta el ciclón Ditwa, que ya cobró decenas de vidas en lo que el gobierno de la isla calificó de mayor desastre natural de la historia reciente del país. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.